El Mesías aparecería después de emitirse la orden de restaurar y reconstruir Jerusalén. Sabemos que este punto de partida fue en 455 a.C., cuando el rey persa Artajerjes I emitió la orden de restaurar Jerusalén. Los acontecimientos mencionados en la profecía no podían haber ocurrido en 70 semanas literales, es decir, poco más de 1 año y 4 meses. El Mesías hubiera venido en los días del Imperio Persa y no fue identificado. En este último caso, el gran número de requisitos especificados en la Biblia para el Mesías no se habrían satisfecho o cumplido, de manera que las 70 semanas deben simbolizar un espacio de tiempo mucho más largo. La mayoría de los eruditos bíblicos concuerdan en que las 70 semanas de la profecía son semanas de años. Algunas traducciones dicen 70 semanas de años. ¿Cómo llegamos a la conclusión de que estas 70 semanas son en realidad 490 años? Si cada semana tiene 7 días, 70 semanas multiplicado por 7 son 490 días. Si aplicamos una regla que se aplica a las profecías, que dice un día por año, llegamos a la conclusión de que estos 490 días son en realidad 490 años. Pero si sumamos 455 más 36, son 491. Recordemos que el año 0 no existe, por lo que hay que restarle 1. Como vemos, estas 70 semanas, Daniel las divide en 3 partes. Primero, 7 semanas, que son 49 años. Se entiende que esto es lo que se tardó en reedificar la ciudad de Jerusalén completamente. Después, para saber cuándo se presentaría el Mesías, 62 semanas, es decir, 434 años más, que como vimos en el vídeo de cronología, tenemos otra fecha absoluta, que es el año 29, cuando Jesús se bautizó y se convirtió en el Mesías. Y por último, una semana, que son 7 años. El profeta Daniel escribió una profecía mesiánica fundamental, porque además de saber cuándo se presentaría el Mesías, también nos dice cuándo moriría. El Mesías sería eliminado a la mitad de la semana, es decir, a la mitad de los 7 años, o después de 3 años y medio de haber empezado esa semana de años. Como esta semana empezó en el 29 después de Cristo, la mitad de esa semana, 3 años y medio, llegaría hasta el año 33 después de Cristo. Esta profecía es espectacular. Con más de 5 siglos de anticipación, la Biblia profetizó el año en que se presentaría el Mesías. Decía cuánto duraría el ministerio de Jesús y cuándo moriría. Con razón, el pueblo estaba a la expectativa y los discípulos, que la mayoría eran pescadores, pudieron decir desde el principio: hemos encontrado al Mesías. Cualquier persona que estuviera pendiente de esta profecía sabía que ese año aparecería. ¿Y qué sucedió el resto de la semana hasta llegar al 36? Daniel dijo que él mantendría el pacto en vigor. Este pacto no podría ser el pacto de la ley, pues el sacrificio de Cristo, 3 años y medio después de empezar la 70ª semana, resultó en que Dios lo aboliese. Así que este pacto se está refiriendo al favor especial a los judíos. Por lo tanto, después del 36, todos, tanto judíos como gentiles, han disfrutado de la misma posición a los ojos de Dios. El primero fue Cornelio, y cuando se abrió esta puerta a los gentiles, la obra misional cristiana se extendió. Para cualquier duda, puedes escribirme a bibliaexplicadaf@gmail.com.